Muy bien, seguimos en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9 y hablábamos de todas estas cuestiones alrededor de la habilitación para los deportistas, ¿no? Y de lo que ha sido en estas horas mucho cruce informativo, que no se sabía qué pasaba con los deportistas que no estaban clasificados a Tokio, que tenían la posibilidad de hacerlo, y también qué pasaba con los paralímpicos, ¿no? En un momento hubo mucho desconcierto y desinformación al respecto, porque en realidad nunca se lo citaba en ningún caso, y por eso, bueno, vamos a hablar con el mejor deportista de Mar del Plata en el 2019, nada menos, Matías de Andrade. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están a todos? La verdad que bárbaro. Y bueno, nada, viviendo la situación que están viviendo el deporte actualmente, ¿no? Es una Claro. realidad. ¿Ansioso por volver? Y la verdad que sí, la natación es un deporte que se realiza en el agua, no se puede realizar en otro lado que no sea ahí. Ujú. Y ya no hay preparación física en la cuarentena, por más que estemos haciendo preparación física por Zoom. Yo tengo mi equipo de gimnasio acá, tengo mis pesas, mis mancuernas, todo, no hay forma de sostener lo que es el agua, ¿no? Claro, No lo puedes reemplazar con nada. Así claro. que la verdad que sí, muchas ganas de volver ya. Bueno, a vos te había tocado en su momento también ir a un torneo y tener que volverte por toda esta situación. ¿Cómo has ido atravesando estos casi 3 meses que llevamos de cuarentena? ¿Cómo fuiste pasando de fase? Porque uno también, como se habla mucho de pasar de fase epidemiológicamente, uno también va pasando por distintas fases a lo largo del encierro, ¿no? Sí, la verdad que yo viví la cuarentena en primera persona. Nosotros estábamos viajando a un torneo muy importante en Italia. De hecho, el primer torneo anual donde íbamos a participar todos los que, o gran de mis rivales europeos que iban a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ya cuando estábamos viajando nos enteramos que hubo un caso en Italia, ¿no? Estábamos viajando nosotros justamente a una hora de Venecia. Llegamos a Venecia, fuimos al hotel, cenamos a la noche, hubo una reunión técnica y ahí decretaron, no sé qué medio correspondiente italiano decretó, que no se podía realizar ninguna actividad deportiva de magnitud o escala grande, ¿no? Así como otras actividades deportivas. Perdón, otras actividades públicas. Y también empezaron a cerrar poco a poco los transportes públicos. Inmediatamente llamamos al SDSO de NAR, de los técnicos se encargaron de todo y al día siguiente, a la mañana, ya estábamos regresando nuevamente a Argentina. O sea, fuimos al torneo, llegamos, dormimos una noche y nos volvimos inmediatamente al día siguiente de la mañana. El ENAR se mostró muy bien, ahí realmente fue todo muy rápido. Llegamos a Argentina, cumplimos algunos días de aislamiento, obviamente tuvimos algunos controles, ¿no? De temperatura y demás. Nos hicieron firmar una declaración jurada y bueno, volvimos a entrenar. No pasó nada, realmente uno hasta ese momento no caía en la magnitud de lo que había estado, simplemente decía, bueno, para suerte. Cuando fue el torneo argentino de juniors y de hasta 18 años, y de cadetes creo que es, Ujú. que se hizo en conjunto con los nuestros, con el Paralímpico y el Senar, ya estaba todo lo de que estaba bastante complicado Europa, se decía que iba a haber una especie de cuarentena, se estaba arrancando. Terminamos el torneo, volvimos, el lunes lo tuvimos libre y el martes ya nos enteramos que cerraron todo porque arrancó la cuarentena. Así que la mente fue evolucionando desde pasar el epicentro hasta Argentina y que agarró la cuarentena y bueno, desde ese momento ya, como dijiste, ya casi 90 días sin tocar el agua, ¿no? Claro. ¿Estás en contacto vos con otros deportistas del ambiente paralímpico? Digo, ¿fuiste charlando sobre las afectaciones que puede tener la cuarentena? Ya ni siquiera te digo desde lo deportivo, sino para una persona también desde el aspecto psicológico de no tener la competencia, de no tener los objetivos, de la incertidumbre que hubo mucha durante mucho tiempo y cómo eso le fue afectando, o si te pasó a vos, ¿no? En algún momento de tener cierto grado de incertidumbre que te lleve a tener también desequilibrios. Sí, nosotros estamos en contacto continuamente. Cada 2 semanas tenemos reuniones todos los clasificados y con posibilidad de clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Uh-huh. Y realmente noté que muchos, por no decir la mayoría, estuvieron muy afectados psicológicamente con lo que pasó. Incluso los deportistas que vos decís ya tienen una trayectoria muy larga en el deporte, se vieron afectados. En mi caso, tuve una semana entrenando por Zoom y les pedí unas vacaciones a mi entrenador porque necesitaba reestructurarme. Todo esto fue cuando me enteré que Tokio se cancelaba. Claro. Tuve 2 semanas de vacaciones, me reestructuré mentalmente
hice otras cosas, y ya después cuando volví de eso me enfoqué en mantenerme ocupado con otras actividades, ¿no? Estudiar inglés actualmente, online y demás. Y bueno, desde ese entonces estoy gastando mi tiempo en diversas actividades distintas, estoy aprovechando para hacer cosas que no puedo hacer normalmente cuando uno está entrenando, ¿no? Claro. Porque no le da tiempo. Pero lo que sí, el desgasto mental de mis compañeros se notó muchísimo. Yo tuve que hacer esas 2 semanas, digamos, de vacaciones, y ya después de ahí entré como en una aceptación de que este año no se iba a hacer Tokio, y ya me empecé a preparar, que dije, bueno, cuando tengamos que arrancar, se arrancará nuevamente, y ya con vista a lo que va a ser el futuro de Tokio, ¿no? El año próximo. Claro. Bueno. Sin embargo, bueno, volvió a entrar el enojo cuando sucedió todo esto de que estábamos volviendo a entrenar, se decía que volvimos a entrenar, ya estaban los protocolos hechos, todo esto y el otro. Expectativa, sacan el decreto, solamente atletas olímpicos. Claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser si los atletas paralímpicos también están clasificados a Tokio, ¿no? Y donde se agarraron más es de decir, pero muchos atletas paralímpicos pueden ser situación de riesgo. Yo me puse a pensar, ¿cuántos deportistas paralímpicos realmente están clasificados a Tokio? ¿No? Uh-huh. ¿Cuántos realmente tienen la clasificación? No la posibilidad, tienen la clasificación. ¿Puedes hacer un seguimiento a esas personas? O sea, claro. ¿Cuántos serán realmente? ¿Cuántos olímpicos hay? Creo que había unos 10, 15 nomás que podían volver a entrenar. ¿Cuántos paralímpicos habrán? ¿20, 25, 30? Como muchísimos ya clasificados realmente a Tokio. No se puede hacer un seguimiento de esas personas, es decir, bueno, porque ellos tienen anotado todos nuestros datos, nos hicieron firmar una planilla, nos hicieron declarar que nosotros, ni nuestros entrenadores, ni ningún familiar había tenido un síntoma de COVID o estaba relacionado con la enfermedad en los últimos tantos días, nos hicieron decir dónde podíamos llegar a entrenar, si necesitábamos transporte o no, si necesitábamos mudarnos o no, quiénes iban a asistirnos durante todo eso. ¿Para qué pidieron todos esos datos realmente si cuando se presenta todo formalmente se cagan en todos los datos que presentamos y realmente lo único que muestran es, no, el decreto sale solamente para atletas olímpicos clasificados a los Juegos Olímpicos? Son contados con las manos, es una realidad. Yo creo que acá se apuraron mucho por la presión que generó los medios, cosa que no me parece mal que se haya generado presión a través de los medios de los deportistas, pero como que se quiso calmar un área y en lugar de calmar yo creo que se tiró más leña a la fogata, ¿no? Claro, es que ese es el tema, la poca claridad del decreto, ¿no? Porque también cuando uno empieza a tratar de encontrar más explicaciones, se da cuenta que también incluía a aquellos que están cerca de la clasificación o en vías de hacerlo, que es finalmente lo que se está habilitando. Mar del Plata, más allá de tu caso, no tiene atletas individuales clasificados a Tokio. Sin embargo, van a empezar a entrenar varios, incluidos tus compañeros, digamos, Ivo Cassini y Guido Buscaglia, también tienen que empezar a entrenar, porque desde la lógica, y esto lo planteaba yo aquí en el programa, los que tienen que clasificar tienen que empezar incluso antes que los olímpicos, porque los clasificatorios están en muchos casos 2 o 3 meses antes de un juego olímpico, ¿no? Y ese es el punto principal que tienen que apuntar, no ni siquiera el juego olímpico. Totalmente. La clasificación es un factor muy importante, te diría que incluso más difícil en esos casos que la misma competencia del juego olímpico. Prepararse para una clasificación yo creo que es mucho más duro que prepararse para el juego olímpico, por el aspecto psicológico del quizás, ¿no? Del poder o no clasificar. Y yo creo que estos 90 días alguien que tiene que estar entrenando para clasificar, que se puede quedar afuera de un sueño, yo creo que debe ser mentalmente durísimo. Yo tengo por suerte la tranquilidad de que yo estoy clasificado y que ninguna de las clasificaciones se van a mover. Pero así como está eso, también está la incertidumbre de que yo soy una posibilidad de medalla en Tokio. Y tengo 90 días que no puedo entrenar. Y son 90 días que tengo que recuperar en el agua. Y no lo voy a recuperar en 1 semana, en 2 semanas. Esos 90 días se van a recuperar en 2 meses, con suerte. Para estar a un 90 y algo % de lo que fue mi mejor rendimiento. Entonces realmente hubo un retroceso. Estamos dando ventaja a otros deportistas, ¿no? Yo no te digo que otros deportistas de otros países no hayan cumplido la cuarentena, pues yo sé, y estuve en contacto con muchos de otros países que también tuvieron cuarentena. Exceptuando China, estoy seguro que no habrán tenido cuarentena, exceptuando Estados Unidos, los demás países han entrado en cuarentena. Sí, pero no tan largas tampoco. Pero ya están saliendo todos. No tan largas tampoco, digo, ¿no? Acá ya no tan largas tampoco.
No, acá, es más, ya están todos entrenando. Claro, te dan una desventaja deportiva. Sí, totalmente. Si ellos saben y reconocen y son conscientes de que los atletas olímpicos tienen que seguir manteniéndose. Y bueno, justamente por eso los atletas olímpicos siguen entrenando en otros países. En este momento están todos entrenando. Nosotros necesitamos dar la menos ventaja posible y poder volver a entrenar cuanto antes, ¿no? Uh-huh. Por suerte tengo la esperanza de que, bueno, Iñaki Vasilov ya volvió a entrenar, que él es de Tierra de Fuego, él. Uh-huh. Así que tengo la esperanza de que los municipios habiliten individualmente, ¿no?, a sus deportistas. Yo tengo esa esperanza. Mar del Plata siempre me apoyó en todo esto. Y bueno, se está viendo la posibilidad y yo tengo fe de que el municipio me va a dar lo que me tiene que dar, que es poder volver a entrenar, ¿no? Claro. Bueno, yo cuando hablaba con Ivo Cassini me planteaba que la opción estaba dada por entrenar en los polideportivos municipales porque era difícil tener el acceso al natatorio Alberto Zorrilla. ¿Vos te dijeron algo similar? ¿Te aventuraron dónde podrías volver a entrenar, digamos? Y yo estaría metido dentro de lo que sería el mismo protocolo que ellos. Claro. Así que sí, sería exactamente idéntico. Teníamos en los natatorios municipales. Cosa que no me parece una locura, porque el gasto económico que sería abrir el ENDER por 8 deportistas es bastante grande, ¿no? Quizás Mar del Plata no podría solventar con eso. Y sí se podría hacer en un natatorio más pequeño. Y que realmente no nos cambiaría nada entrenar en la vuelta, ¿no? En volver a tomar el estado, en volver a tomar la sensibilidad del agua en una pileta corta que en una pileta larga. Sinceramente no creo que haya un cambio de rendimiento enorme, ¿no? Cuando la pileta larga se busca para afinar justamente los detalles de la competencia. Claro, sí, lo que vos necesitas es el contacto con el agua, que es absolutamente irreemplazable en cuanto a las sensaciones, ¿no? Que esto también era algo muy importante y que es una particularidad de tu disciplina, que por ahí otros pueden suplirlo, la falta de entrenamiento con otra situación, con otra condición, trabajar otras cuestiones, pero ustedes sin agua es imposible. Sin agua es imposible. Vuelvo a repetir, no hay preparación física que te permita mantener un buen estado dentro del agua. Yo en este momento puedo tener un estado excelente fuera del agua, pero una vez que me meto al agua voy a necesitar 1 mes o 2 meses inclusive para volver a recuperar esa sensibilidad y esa capacidad de entrenamiento que tenía en su momento. Bueno, esperemos que prontamente esto se pueda solucionar realmente y que, bueno, podamos tener la igualdad para todos, ¿no? De deportistas olímpicos y paralímpicos. Esto lo hablamos en el podcast. No sé si recordás cuando estuviste en los estudios de la 99.9 que se estaba avanzando en ese camino de igualdad, que vos lo veías cada vez más cercano y bueno, esto es como un pequeño cachetazo, ¿no? Sí, de hecho hace un par de días me preguntaron qué pensaba yo al respecto y justamente eso fue lo que dije, ¿no? Que avanzamos tanto el año anterior con lo que fue la unificación del deporte, con lo que fue la igualdad deportiva, se estaba logrando un montón de escalones, ¿no? De reducir un montón de brechas y esto realmente parece una broma, sinceramente, parece la cara de los inocentes, ¿no? Hablar todo esto y de golpe meter una discriminación tan grande como decir los deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos pueden ir. ¡Ah, qué bien! No, solamente los olímpicos. ¡Bah! Sí, ¿En serio? Es increíble. Esa fue la acción, ¿de verdad me estás diciendo? ¿Y nosotros qué somos entonces? Claro. Ese fue mi pensamiento y esa fue mi postura hasta el día de hoy. Digo, no lo puedo creer. Sinceramente es algo que no lo pude creer cuando lo leí. Claro. No caía. ¿Viste? Lo volví a leer y decía, no puede ser, sinceramente. Sí, es una verdadera. Que no tiene sentido. Una verdadera locura. Bueno, esperemos que se den cuenta, ¿no? de lo que están haciendo en definitiva y puedan pegar el volantazo, revertir y permitirles que puedan entrenar. Matías, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande y siempre agradecido por el tiempo que nos brindas. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a todos los que están escuchando y a toda la gran ciudad de Mar del Plata, ¿no? Bueno, dale, un abrazo grande. Disponible. Dale, hasta luego, éxitos. Adiós, hasta luego. Matías de Andrade, sí, el nadador paralímpico clasificado a Tokio, pero que todavía no puede entrenar en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a la pausa, ya venimos.